Hola, bienvenidos a Momento Cinético. En este video estudiaremos la definición de ángulo. Un ángulo es la abertura comprendida entre dos semirrectas que tienen un punto en común llamado vértice. Iniciamos dibujando una semirrecta en color amarillo que se va a extender desde el punto O hasta el punto A. Este será el lado inicial del ángulo. Después dibujamos una segunda semirrecta igual que la anterior pero en color rojo. La rotaremos un poco hacia arriba de la semirrecta amarilla para crear una abertura entre ellas. La semirrecta inicia en el punto O y termina en el punto B. Este será el lado final. Agregaremos una flecha negra en medio del ángulo para ayudarnos a indicar el sentido de rotación. Partiremos desde el lado inicial hasta el lado final. Si un ángulo se mide en sentido contrario al de las manecillas del reloj, es positivo. También suele llamarse sentido antihorario. En este caso podemos observar que nuestro ángulo tiene sentido positivo, porque se encuentra rotando en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Una vez definido el sentido, necesitamos conocer la medida del ángulo que existe entre las dos semirrectas. Medir un ángulo es compararlo con otro que se considera como unidad de medida. Desde la antigüedad se ha tomado como unidad el grado sexagesimal. De manera general, el sistema sexagesimal considera una circunferencia dividida en 360 partes iguales. Esto significa que está dividida en 360 grados. En este caso, el ángulo podría tener cualquier valor comprendido entre 0 y 360 grados. Nosotros asignamos un valor arbitrario de 45 grados para este ejemplo. Existen otros sistemas de medición de ángulos. En este video solo mencionamos rápidamente al sistema sexagesimal, que es uno de los más utilizados. La explicación detallada de estos sistemas la encontrarás en el siguiente enlace. El símbolo usado para representar un ángulo es básicamente un ángulo pequeño seguido de la letra o las letras que usaremos para nombrar este ángulo. En este caso el ángulo puede llamarse ángulo AOB o ángulo BOA. No existe un orden específico para nombrarlo, solo colocamos un lado, el origen y el lado restante. También lo pudimos haber llamado simplemente como ángulo A. Podemos usar las letras del abecedario o las letras del alfabeto griego para nombrarlo, pero no es válido tener un ángulo sin un nombre. Ahora dibujamos el ángulo negativo, tomando como lado inicial la semirrecta OA y rotaremos la semirrecta OB, lado final, hacia abajo de la semirrecta amarilla para crear una abertura entre ellas. Agregaremos una flecha negra en medio del ángulo para ayudarnos a indicar el sentido de rotación. Partiremos desde el lado inicial hasta el lado final. Si un ángulo se mide en el mismo sentido que las manecillas del reloj, es negativo. También suele llamarse sentido horario. En este caso podemos observar que nuestro ángulo tiene un sentido negativo porque se encuentra rotando en el mismo sentido que las manecillas del reloj. Este ángulo podría tener cualquier valor comprendido entre 0 grados y 360 grados. Nosotros daremos un valor arbitrario de menos 45 grados para este ejemplo. El ángulo podría nombrarse como ángulo AOB o ángulo BOA. Es muy importante familiarizarse con los sentidos de rotación horario y antihorario, ya que son muy utilizados estos términos en matemáticas.